¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de Ciencias Naturales para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y ustedes ya vieron cómo venimos, la maestra Gaby Silva y yo venimos muy como de exploradoras. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, María. Espero que estén muy listos todos ahí en casa porque vamos a tener una clase muy divertida. Pero antes de comenzar, ¿vamos a tener como en las otras clases nuestro repaso de la sesión anterior? Sí, seguramente ustedes recordarán que en las clases pasadas vimos que los seres vivos y el medio natural han cambiado a través del tiempo. Eso lo podemos saber gracias al trabajo de los naturalistas, como por ejemplo el que vimos la semana pasada de Charles Darwin, que planteó la teoría de la selección natural, y también por las evidencias que nos indican que la Tierra en la actualidad es muy diferente a como era hace millones de años. De hecho, ha tomado mucho tiempo poder entender los grandes enigmas relacionados con la evolución de los seres vivos en la Tierra. Y en esta sesión exploraremos un poco más sobre algunas de las evidencias que nos han aportado todas estas explicaciones. Tendremos que adentrarnos al trabajo de los paleontólogos para conocer más de los rastros que han dejado los antiguos seres vivos a su paso. Me refiero a los fósiles. Los fósiles. Por eso estamos vestidas así. Pues yo ya tengo mucha curiosidad y como puedes ver estoy más que lista para resolver algunos de los enigmas que plantea la evolución biológica. Pues no se diga más y empecemos con el primero de ellos. Ahí en casa pongan mucha atención y tomen nota porque vamos a tener que usar nuestras habilidades de observación y deducción, así como la imaginación. Veamos entonces nuestro libro de texto de Ciencias Naturales en la página 54. ¿Ya listos? Sí. Vamos a ver la actividad llamada Un enigma resuelto. Muy bien. ¿Listos? Sí. Empecemos. Dice un enigma resuelto. Observa, analiza, reflexiona y dibuja. En Zapotitlán de las Salinas, Puebla, pueden hallarse pedazos de canteras y rocas partidas a la mitad con la impresión y los rastros de esqueletos de organismos como peces marinos, ostras, almejas y corales. Observa y analiza las imágenes y contesta en tu cuaderno. ¿Cómo serían los organismos que dejaron estos restos? ¿Se parecerían a algún organismo que conoces? Dibuja en tu cuaderno el organismo al que corresponde cada rastro. Argumenten sus respuestas y expliquen a sus compañeros por qué seleccionaron esas formas. Pueden ver ustedes ahí en su libro de texto o en la pantalla 3 diferentes imágenes. La primera, María, tú que no tienes el libro, a ver, ¿de qué crees que sea? La más grande. Yo le veo forma de como de una ranita. Muy bien. Pues sí, aquí viene que ese es el fósil de una rana. El que está arriba, ese hueso. Ese hueso, pues yo creo que se ve de un animal como de un animal que haya sido de baja estatura, no se ve de un animal muy alto. Estoy pensando como una especie de cerdo, pero prehistórico. Pues ese es el fémur de un animal que la verdad en nuestro libro de texto no nos especifica de cuál, pero efectivamente tendrá que ser de uno por el tamaño del hueso, que es el fémur, pues sí de un animal de poca estatura. Y por último se ve ahí como una hoja de esas que nosotros conocemos como hoja de maple. Pareciera. De hecho, pues nosotros cuando encontramos algo nuevo, inmediatamente tratamos de relacionarlo con lo que conocemos. Ahí en casa, ¿cuál se les hizo más complicado? ¿A ti, María? El hueso fue el que se me hizo el más complicado. La rana y la hoja pues tienen todavía una forma que es muy fácil de identificar, pero el hueso no. Fíjense bien, ahí viene también en nuestra misma página 54. Muchos investigadores han encontrado restos fósiles de organismos que no se parecían a los conocidos en la naturaleza. Tuvieron que interpretar, comparar y estudiar para así poder describir sus particularidades y el medio que los rodeaba. Es muy probable que varios seres mitológicos hayan surgido como una explicación de la presencia de estos restos y de la imaginación de quienes los encontraban. Tal es el caso de los dragones o de los gigantes. Pues, una vez leído esto, yo quisiera que tú nos hicieras favor, María, claro que sí, de apoyarnos para leer un texto que traigo aquí. Ahorita podemos ver relacionado con eso, fíjense las imágenes, dice Dragón de Ulrich.
Ajá, también tenemos el cráneo de un rinoceronte lanudo. Y abajo tenemos la imagen de un rinoceronte lanudo. Todos estos seres los podemos encontrar en este texto que te quiero pedir de favor que nos apoyes leyendo. Claro que sí. Que se llama Fósiles y Hombres. Muy bien. Ahí está marcada ya la página, María, si nos pudieses hacer favor. Por supuesto. Este capítulo se titula Dragones y Unicornios. En una de las plazas de la ciudad de Klagenfurt, capital de la provincia austríaca de Carintia, se alza un monumento insólito. Junto a una estatua de Hércules se ve un monstruoso cuadrúpedo alado, cuya cola en forma de serpiente se enrosca, formando numerosos pliegues. Esa criatura, que presenta todos los atributos clásicos del dragón de las leyendas europeas, es obra del escultor Ulrich Vogelsang, que la realizó en 1590. El conjunto del monumento no fue acabado hasta el año de 1636. Para esculpir la cabeza del monstruo, Vogelsang se inspiró en un cráneo de dragón, que aún se conserva hoy en día en el Museo de Klagenfurt. Como demuestran las investigaciones que llevó a cabo Ottenio Abel, se trata en realidad del cráneo de un rinoceronte lanudo del Cuaternario, que fue encontrado quizás alrededor de 1335, probablemente en una cantera que aún lleva el nombre de Lindwurmgrube, o cantera del dragón, y que daría origen a una leyenda local. Ese curioso episodio de la historia del arte llevó a Abel a ver la obra de Vogelsang, la más antigua reconstrucción paleontológica. Muchísimas gracias, María. Entonces, se dan cuenta cómo esta relación con los seres mitológicos pues, se hacía principalmente cuando los fósiles eran de gran tamaño. El estudio de los fósiles realmente está lleno de datos curiosos e interesantes, como el que nos acabas de apoyar leyendo. Entonces, pues ahora, sin más ni más, vamos a hablar un poquito de las investigaciones científicas que nos permiten ir desarrollando explicaciones que se alejan de la fantasía y de los mitos como el que nos acabas de hacer favor de leer. Fíjense muy bien, porque aquí tengo un dato muy interesante. Dice, en el siglo XVIII hubo un interés creciente por estudiar en el mundo natural y por eso se realizaron grandes expediciones y observaciones con las que se descubrió una enorme variedad de seres vivos. Al mismo tiempo se efectuaron numerosas excavaciones en diferentes lugares del mundo, lo que llevó al hallazgo de muchos restos fósiles. ¿No te parece interesante? Por supuesto que sí, sobre todo pensando en que pues muchas veces encontramos huesos y no sabemos a qué pertenecen, entonces las investigaciones que desencadenan son fascinantes. ¿Sabes, María? Tenemos unas preguntas que nos hicieron los niños y que me gustaría darles respuesta. Van a estar apareciendo y a mí me parece muy conveniente pues que los demás chicos de sexto año también tomen nota de estas preguntas. Fíjense bien lo primero que nos preguntan. Dice, ¿qué hace un paleontólogo? Pues fíjense que los paleontólogos estudian los fósiles para desarrollar el conocimiento de las antiguas formas de vida, incluyendo su anatomía, fisiología, la evolución y los posibles ecosistemas de los que formaron parte. El trabajo de un paleontólogo incluye hacer investigación, educación, organizar y cuidar colecciones, hacer publicaciones y, por supuesto, pues excavaciones. Los paleontólogos pueden revelar cómo los seres vivos, el medio ambiente y el clima han cambiado con el tiempo. Yo creo que ya les quedó claro ¿a qué se dedica un paleontólogo? Vamos a ver la siguiente pregunta que nos hacen. Dice, ¿por qué la mayoría de los fósiles pues, son de huesos o conchas? Fíjense que los fósiles más comunes incluyen partes duras como huesos, dientes y huevos de animales, madera, hojas y otras partes de plantas, conchas, corales, esponjas, crustáceos y otros invertebrados. También se encuentran los microfósiles, que son unas diminutas conchas y caparazones de seres vivos microscópicos. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con fósiles de dinosaurios, peces o conchas de moluscos, pero la variedad de fósiles realmente es inmensa. Hay una tercera pregunta que dice, ¿dónde se pueden encontrar fósiles de dinosaurios en México? Es muy curioso.
Fíjense que México es un país realmente pues de dinosaurios. Los restos que se han encontrado en los estados de Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León corresponden a un periodo llamado Cretácico tardío. Sin embargo, también en Tamaulipas se han descubierto restos de hace 180 millones de años, pertenecientes al periodo Jurásico, y son considerados como la fauna más antigua del continente. También hay otros hallazgos de huesos y huellas de este periodo que han sido relacionados en los estados de Puebla, Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Y por último, pues sí, hay muchos niños que se preguntan, ¿cuál es el fósil más antiguo? Pues, si piensan que el fósil de algún animal muy grande como los dinosaurios o los mamuts, déjenme decirles que no, que esos son muy jóvenes. Entre los fósiles más antiguos de la Tierra están unas estructuras formadas por sedimentación de los microorganismos llamados estromatolitos. Se han encontrado en Australia y tienen unos 3.700 millones de años. Otros son los restos de microorganismos que los podemos encontrar en rocas sedimentarias. Entonces, pues todos ellos están en zonas de agua hirviente en el fondo de los océanos. ¿Qué les parece? Para que se quiten esa idea de que los dinosaurios son de los más antiguos. Exacto. Ay, Gaby, yo también te quiero presumir que yo también hice una investigación y vi que en el libro de texto de Ciencias Naturales explica qué es un fósil. Y dice, los restos fósiles de algunos organismos que vivieron en otra época y que al morir quedaron en la superficie fueron cubiertos por varias capas de sedimentos, tierra y otros organismos que los preservaron. Con los movimientos de la corteza terrestre, algunos quedaron expuestos a los procesos naturales, como la erosión, y otros fueron descubiertos por trabajos de excavación. A los restos, huellas e impresiones que dejaron esos organismos, como las plantas y los animales que vivieron hace miles o millones de años, se les llama fósiles. La palabra fósil deriva del término latín fossilis, que significa excavado. Los restos de los organismos encontrados deben tener al menos 10.000 años de antigüedad para que se les considere fósiles. Si existe alguna palabra que no comprendes, investígala en el diccionario o en internet y anótala en tu cuaderno para que la puedas utilizar. Muy bien, María. Chicos en casa, no copien la información tal cual, sino analícenla y pongan los datos más importantes. Recuerden hacer uso de los esquemas que han estado ustedes viendo en las clases de español. Sí. ¿Y qué les parece si ahora, para complementar esta información que tú nos acabas de dar y ampliar todos estos datos, vemos el siguiente video? ¿Cómo se forman los fósiles? Los fósiles se pueden formar a través de diversos procesos. Entre los más importantes destacan la compresión, la impresión o trazas fósiles, la petrificación o mineralización y la preservación de partes duras. Estos procesos se llevan a cabo a través de miles o millones de años y no solo permiten conservar algunas partes de los organismos fosilizados, sino también de sus características, incluso de algunos indicios de sus actividades. Por ello, hoy en día, los fósiles pueden contarnos cosas de un pasado muy remoto de nuestro planeta, como una cápsula del tiempo. Para que nos quede más claro, veamos cómo se forman los fósiles. Empecemos por el proceso de compresión. Para que se forme un fósil por compresión, es necesario que un organismo quede enterrado en sedimentos, por ejemplo, en el lodo que haya al fondo de un río, y que con el transcurso del tiempo, nuevas capas de lodo ejerzan presión sobre los restos enterrados, conservando su estructura externa. De esta manera, millones de años después, cuando los efectos de la naturaleza sacan a la luz los restos de dicho organismo, encontramos un fósil por compresión. Veamos algunos ejemplos. Ahora conozcamos cómo se forma un fósil por impresión. Si durante el proceso de compresión se pierde la estructura externa y solo se conserva el contorno o la forma del organismo, entonces lo que encontramos es un fósil por impresión. Estos son algunos ejemplos. Este es el fósil de una planta. Este otro es un fósil de plumas. Y he aquí mi favorito, el fósil de las huellas del dinosaurio terópodo del Rincón Colorado, que está en Coahuila. Ahora vayamos a conocer cómo se lleva a cabo
la fosilización por petrificación. La petrificación sucede cuando los restos orgánicos sufren alteraciones químicas debido al paso de sales minerales del medio externo hacia los espacios celulares. Algunas de estas sales pueden ser calcio, sílice, hierro y fósforo. En este caso, los fósiles conservan su estructura externa o interna, e incluso ambas, como ocurre con los huesos de vertebrados y los troncos de los árboles. Este tipo de fósiles tienen la apariencia de piedras. Y para terminar, veamos cómo se forma un fósil por preservación. En casos excepcionales, es posible la fosilización por preservación. Y es que en este proceso se conservan algunas partes blandas del animal o de la planta. ¿Lo puedes creer? Es el caso de algunos insectos preservados en ámbar, como estas bellezas. Y muy interesante recrear todo ese proceso de la fosilización. Por eso ahora los voy a invitar a que pongamos manos a la obra y realicemos la actividad que de hecho nos proponen en nuestro libro de texto, que se llama Los fósiles. Está en la página 57 de su libro de Ciencias Naturales. Fíjense bien. Para ello, ahí viene el material que necesitas y solamente es yeso, plastilina, un poco de agua y algunas estructuras que quieras tú imprimir, como los tipos de fosilización que acabamos de ver en el video. Ajá. Vamos a ver. Tenemos aquí unos ejemplos. Sí. Y ahorita obviamente no lo vamos a hacer. Ustedes en cuanto tengan oportunidad y si tienen el material, háganlo en casa. Si no, pues esperemos a que esto termine porque sí, seguramente esta actividad les va a encantar. Nada más tienen que mezclar el yeso con un poco de agua. Ajá. Y esperar a que quede un poquito pastosito, como si fuera pasta de dientes, un poquito Ajá. más líquido. Y necesitan plastilina. Ok. Fíjense bien, puede ser plastilina o barro, cualquier cosa que ustedes tengan. Les vamos a enseñar cómo nosotras, paleontólogas ahora sí, con nuestro material, fíjense. Va a ser muy sencillo que ustedes hagan sus propios fósiles en casa. Lo primero que tienen que hacer, y les recomendamos, es que tengan una base de plastilina, pero que no nada más los impriman y los aplasten, sino que le hagan así como tiene María, una cunita para que cuando despeguemos el yeso, pues no se nos vaya a romper. Entonces, primero hagan su cazuelita, digamos así, con plastilina. No importa los colores, la que tengas ahí en casa. Una vez que hagas ya tu molde, lo que vas a hacer es vertir tu mezcla que tengas de yeso. Ajá. Como viene ahí en el libro de texto, tenemos que esperar aproximadamente un día para que quede seco. Digamos que cuando nosotros, María, si gustas, Sí. ya tenemos nuestra plastilina formada así como quedamos, podemos poner alguno de los objetos que tengamos en casa que querramos imprimir. Puede ser una hoja, puede ser un pedazo de tronco, o en este caso que ahorita vamos a descubrir de qué es este fósil que tenemos aquí. Ajá. Entonces, una vez que lo tengan, vierten el yeso, dejamos que pase una hora, que diga un día, y después sí lo sacamos. Fíjense bien, a ver si pueden hacer aquí el acercamiento, cómo les tendrían que quedar las impresiones de estos fósiles. Ajá. Pueden ser así como ustedes muy observadores y utilizar, si tienen en casa, una lupa para poder ver más de cerca todos esos registros que quedan cuando hay esa impresión, ya sea de tierra en la vida real, pero en este caso con nuestro yeso. Fíjense. Exacto. Ahí tenemos más claramente cómo se ven esas estrías que dejaron las conchas. Entonces, en cuanto tengan oportunidad, háganla en casa, porque van a poderse sentir como todas y todos unos paleontólogos. Muy bien, quítenle todo ese residuo de tierra que pueda llegar a tener, así como le está haciendo María, y van a tener sus propios fósiles. Sí. ¿Qué te pareció esa actividad, María? Pues me pareció muy importante y muy interesante, porque ahora sí me sentí como toda una paleontóloga, porque es algo que requiere de habilidades científicas. Muy bien, así es. Entre estas habilidades que tú mencionas, pues está la observación,
como le hiciste, la deducción y la comparación. Como ya hemos visto, para interpretar las evidencias que nos dan los fósiles, tenemos que comparar sus características con las de los seres vivos actuales y reconstruirlos por aproximación. Exacto. Y Gaby, yo te quiero leer un dato muy interesante que encontré aquí en mi libro. A ver, María. Dice, en la página 56, trilobites. Se les considera antepasados de los crustáceos, como camarones o jaivas. Eran comunes en todos los océanos del mundo hace millones de años. Tenían grandes ojos adaptados para ver el fondo del mar. Muy bien, pues ese dato que tú nos acabas de decir es uno de estos fósiles que tenemos aquí. Oh. Aquí salió primeramente, está el fósil de ese trilobite y Ajá. después lo pintamos para que se viera como más original, como era en esa época. Pues muy interesante saber cómo todo este trabajo científico nos permite reconstruir la historia de la vida en la Tierra. Y como dice la canción, los fósiles son la huella del pasado y hasta podemos dimensionar esos tiempos inimaginables. Por eso es algo que estudiaremos en el siguiente programa. ¿Es cierto? Sí, así es que yo les propongo que consigan este material y que el reto sea que puedan elaborar ustedes sus propios fósiles y en cuanto tengan oportunidad los muestren al resto de sus compañeros y a sus maestras o también a todos los familiares y a ver si pueden identificar de qué fósil se trata, qué animal o planta fue el que ustedes imprimieron en su yeso. Muy bien. Pues, Gaby, ¿qué te parece si les mandamos otro video a los niños para que complementen la información y anoten lo que les parezca más pertinente y relevante? Me parece perfecto para cerrar ahora sí ya con esta clase. Fósiles como estos sirven para recrear la vida de una especie. Estos son trilobites. Son algunos de los animales más antiguos que se conocen. Su cuerpo aplanado estaba cubierto por un exoesqueleto o un esqueleto exterior que seguramente le sirvió para protegerse de sus depredadores. Los primeros trilobites aparecieron en todos los mares del planeta hace más de 550 millones de años. Algunos eran diminutos, apenas de unos cuantos milímetros. Los más grandes llegaban casi al metro de longitud. Estos animales marinos tenían ojos, patas y antenas, pero en la mayoría de los fósiles no se han conservado estas características. Lo que sí podemos observar es la división de su cuerpo en tres partes. De hecho, es el primer animal segmentado que se conoce. Tiene una cabeza, tiene su tórax y tiene su cola. De ahí el nombre de trilobite. Otro de los animales más antiguos que se conoce es el Nautilus. Vamos a conocerlos. Este es uno de los restos fósiles de un amonite, un cefalópodo prehistórico. Su caparazón, formado por aragonita, un cristal de carbonato de calcio, ha permitido su conservación con el paso del tiempo. Los amonites habitaban los mares hace 400 millones de años. Eran animales abundantes y los mayores depredadores de su cadena alimentaria. Después se convirtieron en alimento de otras especies. Se extinguieron hace 65 millones de años, al igual que los dinosaurios tras el impacto de un meteorito en Chicxulub, Yucatán. El tamaño de estas criaturas marinas fue diverso, desde unos cuantos centímetros hasta 3 metros de longitud. Su concha estaba dividida en varios segmentos o cámaras. El invertebrado vivía en la última habitación. Conforme crecía, se formaba una nueva cámara de mayor tamaño. La especie más parecida a un amonite es el Nautilus, un animal fantástico que puede llegar a tener hasta 90 tentáculos. A diferencia de los pulpos y calamares, es el único cefalópodo que conserva su concha, la cual también es una espiral. Las cámaras más antiguas están llenas de gas, lo que le ayuda a flotar suavemente. Para moverse utilizan un sistema de propulsión a chorro, que logra al introducir agua en sus cámaras para luego expulsarla. Habita entre los océanos Índico y Pacífico. Su tamaño máximo es de 30 centímetros y se alimenta de pequeños crustáceos. El Nautilus es una especie amenazada debido a la caza no regulada. Su concha es utilizada en la elaboración de piezas de joyería. De extinguirlo, estaríamos aniquilando a un fósil vivo, una evidencia sorprendente de cómo era la vida hace millones de años. Qué video tan interesante. Yo no sabía, por ejemplo, cómo estaban por dentro las conchas. Y eso es parte de lo que pudimos o intentamos recrear aquí con este trilobite.
Exacto. Pues Gaby, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y diviértanse recreando sus propios fósiles. Hemos terminado con el estudio de los fósiles y espero que lo hayan disfrutado tanto como Gaby y yo. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a una cápsula musical. Bienvenidos al quinto programa de ritmo. Hoy vamos a practicar ritmos con las figuras que ya conocemos y con sus respectivos silencios. Serán 8 retos, a ver cuántos les sale bien. Verán en la pantalla la partitura y todos juntos lo vamos a leer. Así que pongan mucha atención. ¿Preparados? Pues adelante. Ejercicio número 1. Blanca, silencio de blanca. Negra, silencio de negra. Negra, silencio de negra. 1, 2, 3 y... Ta, ch, ta, ch, ta, ch. Ejercicio número 2. 2 corcheas, silencio de negra, 2 corcheas, negra y redonda. 1, 2, 3 y... Ta, ta, ch, ta, 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 ta. Ejercicio número 3. Blanca, silencio de negra. 2 corcheas y silencio de redonda. 1, 2, 3 y... Ta, ch, ta, ta, ch. Ejercicio número 4. Negra, 4 corcheas, negra, negra, silencio de blanca y 2 corcheas. 1, 2, 3 y... Ta, 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 sh, ta, ta. Ejercicio número 5. 8 corcheas, silencio de negra. Negra, silencio de negra y negra. 1, 2, 3 y... Ta, 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 sh, ta, sh, ta. Ejercicio número 6. Corchea, silencio de corchea, corchea, silencio de corchea, blanca, silencio de blanca y 4 corcheas. 1, 2, 3 y... Ta, sh, ta, sh, ta, sh, ta, 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 ta. Ejercicio número 7. Silencio de corchea, corchea, silencio de corchea, corchea, silencio de corchea, corchea, silencio de corchea y corchea. Negra, silencio de blanca y negra. 1, 2, 3 y... Ta, 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 ta. Y por último, ejercicio número 8. Negra, silencio de corchea, corchea, silencio de blanca, negra, silencio de negra y blanca. 1, 2, 3 y... Ta, 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 ta. Muy bien, felicidades. ¿Cuántos le salieron bien? Pues mañana más, pero lo mejor porque es imposible. Aquí en Aprende Música en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. A continuación, lengua materna.